Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 17, hoy de una manera especial desde el versículo 22 al 37, en que tenemos el discurso de Pablo en el Areópago. Entonces este es el lugar que nosotros conocemos como la colina de Marte, ¿verdad? Del dios Marte, el lugar donde se reunían los atenienses, los griegos, para exponer sus ideas. Esto es lo de la democracia, es decir, ser capaces de dialogar, de escucharse, de opinar, ante las necesidades ciertamente de un pueblo bastante curioso. Recordemos que son los griegos los que comienzan con la cultura occidental, con la filosofía, con el razonamiento, con el pensamiento, esta manera distinta, ¿verdad?, de organizar toda la sociedad. Entonces, dice Pablo de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora, yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Tampoco puede ser servido por manos humanas como si tuviera necesidad de algo, ya que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano para que habite sobre toda la tierra. Y señaló de antemano a cada pueblo sus épocas y sus fronteras, para que ellos busquen a Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo, porque en realidad Él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en Él vivimos, nos movemos y existimos, como muy bien lo dijeron algunos poetas de ustedes. Nosotros somos también de su raza. Y si nosotros somos de su raza, la raza de Dios, no debemos creer que la divinidad es semejante al oro, la plata o la piedra, trabajados por el arte y el genio del hombre. Pero ha llegado el momento en que Dios, pasando por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan,
porque Él ha establecido un día para juzgar el universo con justicia por medio de un hombre, que Él ha destinado y acreditado delante de todos, haciéndolo resucitar de entre los muertos. Al oír las palabras resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, otro día te oiremos hablar sobre eso. Así fue como Pablo se alejó de ellos. Sin embargo, algunos lo siguieron y abrazaron la fe. Entre ellos estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Muy bien, queridos amigos, esto es entonces lo que nosotros tenemos aquí sobre el discurso de Pablo en el Areópago. Nosotros teníamos las dificultades siempre de Pablo que va anunciando el querigma sobre Jesucristo, la realización del plan de salvación de Dios trazado desde antiguo, es decir, desde todo el Antiguo Testamento, pero ahora realizado en la persona de Jesús. Lo importante es aquí que Pablo, que es invitado también, porque a Pablo lo llevan los que lo han conocido, los que lo han visto, los que lo han escuchado. Por ahí recuerden que habíamos estudiado nosotros en este mismo capítulo, versículo 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, es decir, a Silas y a Timoteo, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces Pablo, que recorre hoy cuase hina mapa con amba para calcular la huerecoa o pesa oye pues no vaya para calcular y janguaisa vaya para majeta con ave upea la ñandella ema vacue, y como repiten también los redentoristas, sobre todo en el estilo de evangelización, que es muy interesante, dice patear las calles. Upea coisena Papa Francisco ñande boeja isena iglesia en salida. Ya sé que ya haya y cua a llevar ya llegue con el pueblo. O pues mantengo y tú o y cuariremba. Évalo el contenido ahora del pueblo. Va évalo el contenido y va para los hindúanas y cuay. Upepe entonces ya mindu upona lleva. A pepe ya pues ya mongueta en de acuerdo. ¿Qué es lo que el Señor propone? ¿Qué es lo que el Señor ofrece? ¿Qué es lo que el Señor deja para cada uno de nosotros? Es decir, en el camino de la salvación, en el camino de la vida cristiana, o la cristiana, porque ñandeñas, endullas, esaña, mañana, opeare, ya yepoyay. Apeara pecuereña, pues no lleva ya guataja, ya repeñan de yarabe, ya pojanwa, veja, oye, de. ¿Cuál es entonces la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Bueno, todo esto, queridos amigos, nosotros estamos encontrando aquí. Todo esto es lo que nosotros estamos viendo en un Pablo que está deseoso de comunicar a Jesucristo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, ñande putimó, ñande ayuda y mía, llevamos a saña de peipo, ñande yara, ñame yangua, ñande putu, ubele, ñande ñicote, ayagüero guatajangma, peiñe, rupi, ñande de coe. Hoy, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 3. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl? Si yo lo he rechazado para que no reine más sobre Israel. Llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos al que quiero como rey. Saúl respondió: ¿cómo voy a ir? Si se entera, Saúl me matará. Pero el Señor replicó: llevarás contigo una ternera y dirás: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor.
Invitarás a Jesús al sacrificio y yo te indicaré lo que debes hacer. Tú me ungirás al que yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a su encuentro muy atemorizados. ¿Vienes en son de paz, vidente? Sí, respondió él. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y así continúa esta historia. Después sabemos, queridos amigos, va Samuel, lleva a la casa de Jesé, le invita y le dice, ¿verdad? Porque ñande yara este día o me ñandé al nuevo tendostá. Pero ñemoita es al frente de su pueblo. Peja ojecaba entre todos tus hijos. Pero es interesante porque dice que Samuel después le ve al más alto ahí, ¿verdad? Entonces él dice, ese debe ser el rey porque es el más esbelto, el más lindo, el que se presenta también. Y Yara dice, no, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón de los hombres. Y así entonces continúa esta historia y hoy encontramos como al final le llama a un pastorcito el último, que incluso ni su papá le tenía en cuenta, ¿me entendés? O vea que dice, si yo que fuera, va y se va peñan de yara ñandene noi, va y se va peñan de yara ñande moi ñande michina moye peñan de moico aves y ñande bueno. Quiero que verdaderamente este niño, quiero que este joven se ponga al frente, pero no por lo externo, sino que sobre todo por su interior. Queridos amigos, pidamos eso para nuestra vida, pidamos eso para nuestra nación. Que hagamos el bien y que procuremos el bien de nuestra nación, no por las cosas externas, sino que por los valores y los principios que transmitimos para nuestra gente, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquí nos encontramos con nuestra reflexión, aquí nos encontramos con este deseo, sobre todo, de conocer, de saber, de entusiasmarnos también y de ver cuál es la propuesta
que Pablo ahora quiere dar a los atenienses. Ñande aveña ñamonguetaya, ñambojera hoy upebe, ayasura ya la ñande tema del día de hoy, que es el discurso de Pablo en el Areópago. Es decir, en el lugar, como en el mercado, ese lugar donde cada uno tenía la posibilidad, como ciudadano griego, con capacidad de reflexionar con la gente. Entonces, y ahí entonces hay un diálogo, es decir, un compartir, un dialogar, un saber, un conocer. Como noticia a las apichacueras o hendú y chupea ellos, bueno, estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. De lo que va a hacer Pablo. Y bueno, esto es lo que Pablo comienza a transmitirles. Pablo, de pie en medio entonces del Areópago, dice directamente: atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres. Esta frase es demasiado importante. En todo observo que ustedes son muy religiosos. Va a eso, vea. Pablo entonces no comienza directamente a exponer las escrituras. Alguna vez se la ñande erróñate. Ñande ya se ma directamente, ¿verdad? Ya se ma peisa porque dice la Biblia, porque dice la palabra de Dios. Es el querigma. Pero atención, el querigma es simplemente como el caramelito. Es el querigma, anuncio. Ñande entonces ya es acá, llamón de entonces ya muy en donde vecuera la propuesta, que es el evangelio, que es el evangelio, que es la buena nueva. Va y pues humiaña de Yagueruba, porque upeago y pues humantana y que tu amo esa landera pisalo en dulce. Porque la ituyante peisa de Guerú tenan de Guerú y con una novedad para que sea atractivo, para que esa persona mire, escuche, sepa y se entusiasme. Entonces va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo uno va a mirar y cómo va a afrontarlo. Entonces, Pablo no comienza directamente con exponer ya las escrituras. Pablo no comienza de esta forma como era su costumbre cuando hablaba con los judíos o los gentiles. ¿Por qué? Y porque justamente ellos ya estaban familiarizados. Acuago y Cuama. La ojona lleva como si fuese una cosa totalmente diferente. No podría hacerlo, porque en este caso los judíos ya conocen el Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo tiene que hacer cuando se encuentra en la sinagoga, como era su costumbre, esta vez ya lee, allá discutimos, lleva palabrita pea, que Pablo directamente siempre iba a los judíos que estaban en la sinagoga. Y justamente por esta característica. La característica es que los judíos ya hoy cuaman y cuay de toda la propuesta de salvación de parte de Dios que se va revelando durante todo el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que les está trayendo como novedad de vida? ¿Qué es lo que les está proponiendo como novedad de vida? Eso para los judíos en las sinagogas. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es lo nuevo dentro de lo que ellos ya conocen? Ahora también nosotros nos encontramos con los no judíos en este caso. Nos estamos encontrando con gentiles. Pablo comienza entonces con referencias muy amplias de la religión. No comienza ya con los detalles. Peñan de Yaraje, a través de nuestros libros sagrados, de Ishmael, pues. Porque mi otro nindo y cuay va y pues libros sagrados fuera, va peñan de Yaraje y va y pues sube fuera, va y se va peñan de Yaraje, cual cama va y pues sube fuera, ¿verdad? O sea, estos no son judíos. Estamos en una plaza pública, estamos entre los griegos. Además, Pablo es un gran desconocido. Y suerte tú, porque en cuanto que él va recorriendo, en cuanto que él va entrando de aquí para allá, entonces algunos comentaban, ¿se acuerdan? Porque Pablo se llena, dice, de indignación que se había apoderado de él
por todo lo que él veía que eran los ídolos ahí en las calles, en las avenidas de los griegos. A veces ojo, batalla. Entonces algunos comentaban, ¿qué estará diciendo ese charlatán? Y algunos, ¿qué estará diciendo ese charlatán? O en las esquinas. Parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Que tal vez es un predicador de divinidades extranjeras, porque Pablo anunciaba a Jesús y la resurrección. Jesús y la resurrección. Entonces, como una religión, dice, extranjera, nos enduyas y y entonces lo llevaron con ellos al Areópago. Ahí está. Entonces Pablo es tomado, es invitado, es llevado para predicar, para anunciar, para decir, para dialogar. Añandeo Pepe ya Eva Curico Cueje, nuestro curso bíblico, vean ahí a través de YouTube pueden encontrar el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. A Pepe Yujuta, ¿verdad? Miren la parte de Hechos de los Apóstoles, este capítulo 17. Entonces, en que decíamos que Pablo es llevado por ellos, por los griegos, al Areópago. Y aquí hablan directamente y le cuestionan a Pablo. Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú enseñas. Podríamos saber. También habíamos hablado mucho aquí de la curiosidad. Hoy por ahí nada lleva la de curioso y miña ando a Guaysha y Cuaja Guaysha va página peñan de Yara lo mombe useñande. Porque o si no ñandeña kirini ña into pepe ña maña haupisa ñandeña mo allí Cuaja Pamalo y Cuaja. No. Hay que ir un poquitito más allá, hay que ir un poquitito más a la profundidad. En la medida en que nosotros nos cuestionamos, en la medida en que nosotros nos preguntamos, ciertamente que vamos a ir también desarrollando mejor nuestro conocimiento religioso. Ellos directamente le preguntan a Pablo, podríamos saber. Entonces ya están interrogando, están cuestionando. Querríamos saber en qué consiste esta nueva doctrina que tú enseñas. ¿Por qué? Dice, ahí te da la causa. Porque él estaba hablando ¿de quién? De Jesucristo y de la resurrección. De estos dos elementos, entonces, son los que le llaman la atención. Ahora, estamos hablando del Areópago. Añandella Ecor y Pablo Omoñe Perú de una manera totalmente diversa. ¿Por qué? Porque estos griegos, este lugar de Atenas, no conocen, como conocen los judíos, estando en las sinagogas, sobre esta promesa de Dios, esta historia de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Padre Santo, Padre bueno, Dios majestuoso, Dios de la creación, hoy venimos a tu encuentro, a ti rendimos nuestra adoración. Dios todopoderoso,
poderoso Dios de amor. Tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios Padre Santo, Padre eterno, Dios soberano, Altísimo Señor, hoy levantamos nuestra alabanza, a ti postramos nuestro corazón. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Si me pides que me acerque a ti, con amor eterno tú nos amas, mi creador, mi padre y protector. Con amor eterno tú nos amas, Dios y Rey de toda la creación. Acércate, amado, siendo a ti la gloria y alabanza. Soy tu Padre, Dios y Rey de toda la creación. Mis brazos abiertos, yo te espero, yo te amo. Hijo mío, acércate a mí. Dios todopoderoso, Dios de amor, tus maravillas canta la creación, con himnos de alabanzas en tu honor. Te damos gracias por tu inmenso amor. Con toda la creación te exaltaré, yo te exaltaré, un himno de alabanza cantaré. Postrada en tu presencia adoraré, y en tu regazo al fin descansaré. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Se viste de música y luces la ciudad. Ya vuelven los hijos al calor del hogar, que se celebra Navidad, que una noche
de entre tantas, una estrella brilló más. De una virgen nació un niño que al mundo viene a salvar. Es esto y nada más. Muchos hablaban de su llegada, esperando con ansia verle aparecer. No pensaban que fuera un bebé, el Mesías de Israel. Tanto tiempo aguardando y no le vieron en él. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. Pastores y reyes magos caen a sus pies. Dios reina desde un establo en una cuna de Belén. Viva su sencillez, cabalgando a carcajadas en las rodillas de José. Devuelve la inocencia al corazón que se fue, buscando una triste madurez. Y tantos que abandonamos nuestras ilusiones por proyectos y planes de futuro mayores. Hoy viendo el rostro del niño Jesús, reconocemos nuestra esclavitud y le pedimos que nos libere con su luz. Creo que este niño viene del cielo. Vemos en el pesebre de quién es su reino. De los pequeños que quieran entrar, allí los pobres encuentran su hogar. En la cuna hay un Dios que a la espera les quiere mirar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, del 22 hasta el 34, donde finaliza el famoso discurso de Pablo en el Areópago. Estábamos diciendo que Pablo comenzó a exponer las escrituras como era de costumbre, siempre con los judíos. Él trataba de otra manera, porque él iba a las sinagogas, el Antiguo Testamento, a
Aquí se presentaba más como una continuidad del Antiguo Testamento, las promesas de un Dios. Va eva peñan de yara eva cuechupecuera, va eva peñan de yara la igual eva cuechupecuera, va eva lañan de yara oje yava cue hipopecuera. Entonces, todo eso que se hacía camino de salvación, historia de salvación. Hago agañan de ella ñemonguetágina desde el aspecto de una prédica a un pueblo totalmente diferente. Estamos en Atenas, estamos con los griegos, aquí no estamos directamente con los judíos. Mira que le llevan a Pablo y le ponen en el Areópago, es decir, aquí en esta plaza, en este lugar donde él comienza a predicar a Jesucristo. Pero interesante porque Pablo comienza diciendo, estoy observando que ustedes son muy religiosos. Veo, pues con Pablo. Ahí observamos hoy en él ya estaba en Atenas unos días antes, esperando a sus compañeros, a Silas y a Timoteo, una vez no es decir, porque estaba esperando para la evangelización, comenzar a hablar. Sin embargo, a él ya al contemplar la ciudad llena de ídolos dice que se llena de indignación. Bueno, esta palabra llenarse de indignación es un poco ¿verdad? O sea, es como que quiere salir, quiere anunciar, quiere decir, quiere dar a conocer. Y bueno, entonces él lo primero que hace, dice, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Muchos observadores antiguos notaron este carácter religioso de los griegos, sobre todo de los atenienses. Aquí en Atenas se veía entonces ese espíritu religioso. En el fondo, ¿verdad? Llegar a la religión es algo interesante, ¿verdad? Hoy en día muchos te dicen, yo soy agnóstico, o sea, eso quiere decir, porque es sin conocimiento, quiere decir eso. Gnus quiere decir conocer algo. A, negación. She daikwai, dice la agnóstico en realidad. Entonces quiere decir, es la incapacidad del conocimiento, de conocer algo. Entonces, los griegos de por sí, cuando aquí te está diciendo, y nosotros que muchas veces nos jactamos, ¿verdad?, de una mentalidad occidental, ¿verdad?, que Jay Guapa hoy, entonces no podemos ser agnósticos, porque se dan cuenta, el griego dice que es muy religioso, porque la religión significa religarnos a nuestra propia existencia. Es buscar el sentido de todo lo que nosotros estamos en que el pensamiento griego, la filosofía griega, amigo del saber, justamente, sofos, sofía, ¿verdad? Entonces, comienza porque hay curiosidad, porque hay ese deseo de religarnos, religión, entender en síntesis quién soy yo. La pregunta crucial de la religión es quién es el hombre, quién soy yo. ¿Entendés? Y entonces desde ahí comienza el religarse a tu propia existencia, a buscar la esencia. Justamente una de las palabras filosóficas y griegas de esta curiosidad es lo que nosotros le llamamos la ontología, ¿verdad? El estudio, el tratado sobre el ontos, sobre nuestra propia esencia. Ma pañande, va ebañande, va ebalaya usea, moto palaya jañaina, va erebalaya guataupeoto. ¿Por qué mis sentimientos? ¿Por qué mis dolores? ¿Por qué mis angustias? ¿Por qué mi alegría? ¿Por qué? Porque upeango la ñande la yajecano la ñande ontos, ñande ontología. Ya jabeara becueri, ya yaicuajamuaisha lleva lo que se nos propone en la propia vida, en la propia naturaleza, llegar a lo esencial, lo fundamental, para conocernos a nosotros mismos entonces, ¿verdad? ¿Se acuerdan que los mismos filósofos, la pregunta socrática, ¿cuál era? Sócrates decía, conócete a ti mismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Conócete a ti mismo. En la medida en que ñande y cuamaba ñande, entonces sí podemos caminar hacia
la felicidad, la realización plena del hombre. Esto va completamente contrario a una ideología que últimamente, ¿verdad?, se está queriendo imponer, ¿verdad?, en el mundo, que es justamente el no conocerte a ti mismo. Este día se con el Yagua, no sé, con el Baracayá, con el Bueno acá y va a vender que hay más. Entonces es todo lo contrario, ¿verdad?, de una sofía, de un religarse a los dos, a la esencia, a lo fundamental y esencial del hombre, de la propia existencia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Biblia es una colección de muchos libros que cuentan una misma historia de principio a fin. Pero todos esos libros fueron escritos en diferentes estilos literarios. Sí, piensa en esto como si entraras en una librería donde cada pasillo tiene una clase distinta de literatura. Tenemos historia o poesía o narrativa, y cuando eliges un pasillo y tomas un libro, vas a tener expectativas muy diferentes. Buscarás cosas diferentes. Cierto, todos los libros son literatura, pero comunican de maneras muy diferentes. Sí, y es lo mismo con respecto a la Biblia. Si no prestas atención al estilo en el que están escritos, te perderás el esplendor de cada libro. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de literatura en la Biblia? Bueno, primero que nada tenemos la narración. Compone nada menos que el 43% de la Biblia. Después de eso tenemos la poesía, que compone el 33% de la Biblia. Y luego tenemos lo que podrías llamar discurso en prosa, que compone el 24% restante. Casi la mitad de la Biblia es narración. Sí, y esto no es un accidente. Las historias son la forma más universal de comunicación humana. De hecho, nuestros cerebros están diseñados para recibir información a través de historias. Y las historias son realmente entretenidas. ¿Por qué? Bueno, las historias nos entrenan para encontrarle sentido a los eventos que aparentemente suceden en la vida al azar, tomando esos eventos y poniéndolos en una secuencia. Y luego, cuando están juntos, puedes empezar a ver el significado y el propósito de todo. ¿Y qué es lo que une todo esto? Bueno, las buenas historias siempre tienen un personaje que quiere algo, y luego, a través de estos personajes, el autor puede explorar las grandes preguntas de la vida, como quiénes somos y qué es lo que verdaderamente importa en la vida. Y una buena historia siempre involucra alguna clase de conflicto. Algún reto que superar, justo como en nuestras propias vidas. Y eso nos obliga a pensar en nuestros propios retos, en por qué hay tanto dolor o decepción en el mundo y qué podemos hacer al respecto. Y las historias usualmente terminan con alguna clase de resolución que nos da esperanza para nuestras propias historias. Ya que estas son historias bíblicas, ¿me muestran los personajes cómo debo vivir? Pues ese no es el punto. La mayoría de los personajes de la Biblia tienen defectos muy profundos. No debería ser como ellos, pero sí debemos vernos a nosotros mismos en ellos, lo que nos ayuda a ver nuestras vidas y nuestros defectos desde una nueva perspectiva. Y sin que te des cuenta, estas historias comenzarán a afectarte y cambiarán la manera en que ves el mundo, a otras personas y a ti mismo. Ahora, hay diferentes tipos de narrativa en la Biblia. Sí, tenemos la narrativa histórica, pero también las parábolas narrativas y las narrativas biográficas cortas, como los 4 evangelios. Los examinaremos en otros videos más adelante. Ok, después tenemos la poesía, que honestamente no leo mucho. Sí, como la mayoría de las personas, pero 1 de cada 3 capítulos en la Biblia es poesía. Sí, ¿por qué tanta poesía? Bueno, los poemas hablan principalmente a través de un denso lenguaje creativo, uniendo imágenes para ayudarnos a visualizar el mundo de manera diferente. Los poemas usan mucha metáfora para evocar tus emociones y tu imaginación. Mucho lenguaje elegante, pero ¿no sería más fácil simplemente decirme lo que necesito saber? Bueno, piénsalo.
En la vida tendemos a formarnos rutas mentales y pensamos mediante estos caminos familiares que son muy difíciles de escapar a través de la lógica o el razonamiento. Y lo que hace la poesía es obligarnos a salir del camino que nos es familiar hacia un nuevo territorio. Es astuto. Y hay diferentes tipos de poesía en la Biblia. Hay muchas clases de canciones o salmos. Después tenemos la poesía reflexiva de los libros de sabiduría. Y luego tenemos la resistencia apasionada de los profetas. Ok, el último gran tipo literario es el discurso en prosa, que compone un cuarto de la Biblia. Sí, estos son discursos, cartas o ensayos. Y el enfoque aquí es construir una secuencia de ideas o pensamientos en un argumento lineal que requiere una respuesta lógica, como «Hey, ¿has pensado acerca de esto? También deberías considerar cómo se conecta con esto otro. Y si haces esto, entonces verás que esto es el resultado y a la luz de esa conclusión, por tanto, probablemente debes dejar de hacer eso para que esto otro sea el resultado». Así que me estás persuadiendo con razonamiento. Sí, el discurso te obliga a pensar lógica y consistentemente y luego a hacer algo al respecto. El discurso bíblico se encuentra en los conjuntos de leyes, en la literatura de sabiduría y en las cartas escritas por los apóstoles. Está bien. Entonces cada libro de la Biblia tiene un estilo literario. No, de hecho, la mayoría de los libros tienen un estilo literario primario, como narrativa, por ejemplo. Pero luego, incrustado en la narrativa, encontrarás poemas, parábolas o una colección de leyes. Todo libro bíblico tiene una combinación propia de estilos literarios. Y para leer bien ese libro, necesitas estar familiarizado con cada tipo de literatura y cómo funcionan. Sí, así que sabrás a qué ponerle atención y qué preguntas hacer. Pero antes de que veamos cada tipo, hay una característica más unificadora de la literatura bíblica que es realmente importante y realmente genial. Y eso es lo que exploraremos próximamente. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo, todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco.
¿qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Estamos hablando sobre el discurso de Pablo en el Areópago. Pablo de pie en medio del Areópago. Recordemos que aquí son los mismos atenienses quienes le escuchan a Pablo por ahí conversar con la gente, y entonces después le preguntan, porque ¿qué es lo que dice este charlatán? Y entonces algunos opinan, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, bueno, pero ¿verdad? Porque Pablo dice anunciaba a Jesús y la resurrección, entonces divinidades extranjeras. Después, ante esta situación, queriendo saber, queriendo indagar más, en la curiosidad que decíamos, entonces le invitan a Pablo y le llevan también a él al Areópago. El Areópago, que significa el lugar donde ellos discutían, donde ellos hablaban sobre lo esencial y lo fundamental de las ideas que iban surgiendo. Pero todo en relación, ¿verdad?, a la propia vida, a la realización del hombre, a la realización de la persona, a la organización de la comunidad. ¿Podríamos saber en qué consiste la nueva doctrina que tú predicas? Las cosas que nos predicas nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significa, ¿viste? Entonces aquí está la curiosidad, decíamos. Lo que a nosotros nos hace crecer, entender, saber siempre más y dar de cierta manera respuestas a nuestra propia existencia, es a través de las preguntas, es a través de la curiosidad. Upeare con la importante la ña ponandúa lleva. O vengo algunos los primeros iban de Shaikwapa y sin embargo, el verdadero filósofo, nosotros sabemos, ¿verdad?, con Sócrates, con esa frase también que decía desde el inicio, ¿verdad? Y es lo que da el surgimiento a la filosofía, es decir, el pueblo de acá, solo sé que no sé nada. Apenas normalmente ñandé, a la itabea, ¿verdad? La itabea y Shaikwapa. Itabea tereima, entonces no hay cuain baebe, entonces Shaikwapa, no hay contenido a ver, entonces voy Shaikwapa. Eso te está demostrando una ignorancia total, ¿verdad? En cuanto que el verdadero filósofo dice, solo sé que no sé nada. En cuanto que algo arejuese, el porqué, el desarrollo, ¿verdad?, de la mente, el desarrollo de la razón, el desarrollo del preguntarse, conocer, mirar, observar, saber, entender, preocuparse verdaderamente del desarrollo de la propia vida, tener conciencia, en síntesis, de sí mismo. Y bueno,
Y así entonces vamos encontrando, porque aquí lo primero que le están diciendo a Pablo es las cosas que nos predican nos parecen extrañas y quisiéramos saber qué significan. Quisiéramos saber qué significa. Esta es la palabra clave. Nosotros queremos saber lo que tú estás predicando para que nosotros podamos decir sí o no, ¿verdad? Porque nos parecen cosas muy extrañas, cosas que no imaginen. Y esto le da pie a Pablo, y esto es lo que Pablo está esperando. Upea Pablo hoy cuase va cuejina cuimba ella va izquieta va ella pa hay cualquier yo que venían de ya el querigma, cómo les voy a anunciar y les voy a dar a conocer a Jesucristo. Porque ya es huella ni por una venta hay con la pecha anteñan de la y catúa ya que ya digo ya endurajeana ya y cuarana mandi para ya que está ina aupeo la oña de ya pero no ana lleva opeña que está en día. Y esto es esencial, y esto es fundamental. La gente puede entenderlo, la gente puede verlo, en la medida en que nosotros vamos descubriendo, en la medida en que nosotros vamos viendo, en la medida en que nosotros entonces también personalmente nos vamos preguntando sobre lo esencial y lo fundamental de la vida del hombre. Entonces ahora si Pablo dice de pie, en medio del Areópago, les dice: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. Pende religioso formara, coan hacia yesacua, coan hacia maña, coan hacia esa hina ba esa guapa ve, a bebe, cajina veñan de yarara, bebe y cuase hina, quieren dar la respuesta, ¿verdad?, a todo lo que ustedes están viviendo, a todo lo que va sucediendo alrededor de ustedes. Y por lo tanto Pablo capta eso. Se dan cuenta que una de las características entonces de todo anunciador, de todo predicador, de todo querigmático, lo primero que tiene que hacer es eso, queridos amigos. Se llamando a ver, porque nosotros estudiábamos, ¿verdad?, la teología, justamente tiene redentorista que hoy la profesor de y calidad de tarea, ¿verdad? Porque lo primero luego que nos decía es, bueno, ustedes cuando llegan a donde sea, en una acción pastoral, te capilla, de tu paobe, de parroquia, de diócesis, andeina la tendota. Va ella, pongan ahí, lo primero. Así se mandó a la expresión de la patear la calle. Se no entendía, tenía expresión curepira. A ver, ahí se la Papa Francisco de de iglesia en salida. Reciana, reguatana, ejoye popete, mavo y coco, ave, ejoye presenta, se la paina, se la obispo, se la yo aveina, se metan a depende de usted, aveña va pota, hay contender, ahora que va yuta, que va ñaña monguetamita, ahora que va tu puro visita a mí, ayuse entonces ave, para bendecir tu casa, tu familia, o sea, ser creativo, pero lo primero dice ñacena. Apeña de ella pono. Yo se mandó a la Ceballos, yo concesionero, a la Paiscuela, a la Salesiano, Umiengo, once de calle, once la hogascuela, a teoremita partida, no digo, vaya, roguasta, oñón, die, pase se mandó a ti, tío hermano, me tenía que llevar roguasta, oye, pase a ver ciudades, entre gita la mitad, yo en las 40, 50, mitad, yo, o como voy de caramelitos, o chapo, cualquier cosa de allá, entonces lo mitad, y los petillas, los enoyos, otro compañero. Es interesante, pero es la creatividad. Eso significa verdaderamente lo que Pablo está haciendo, ¿verdad? Aquí también, con este grupo. Conocer primero para evangelizar después. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos vemos la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.